¿Y después del COVID qué? El panorama del cine independiente durante la pandemia. Octavo programa. Presentación del libro Año COVID. Notas sobre el cine y la cultura durante la pandemia 2020. Platicaremos con algunos de los autores de este libro ómnibus. Norma Lorena Loesa, Hugo Lara, Pedro Paunero y Eduardo de la Vega. Conduce la periodista Columba Bertis. Buenas noches, qué gusto de encontrarme en este en vivo con ustedes. Bienvenidos al octavo programa de la serie Y después del COVID, ¿qué? Soy Columba Bertis y antes de empezar deseamos rendirle un homenaje a la realizadora, productora, directora, promotora y periodista de cine, Andrea Gentile, quien por desgracia falleció el pasado sábado 18 de julio. Nuestras condolencias a su esposo Eduardo Herrera y sus hijas Valentina y Luciana. Gentile nació en Argentina en 1962 y desde muy joven radicó en México, estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica y durante 12 años estuvo al frente del programa Cinesecuencias TV, ya un referente sobre todo para las nuevas generaciones en temas de cine. Andrea, te amamos, buen viaje, hasta pronto. Y bueno, hoy nos reúne un nuevo libro electrónico, muy ad hoc a la época, que tiene que ver con este momento pues tan fuerte que nos tocó vivir pues de emergencia sanitaria. Se titula Año COVID, notas sobre el cine y la cultura durante la pandemia 2020, coordinado por Hugo Lara. Y bueno, son 9 textos, la pandemia que nos cambió el guión, de Norma Lorena Loesa, de la sociedad del cansancio al confinamiento de Ana Lara, los festivales de cine frente al COVID de Adriana García, la supernormalidad, cine, aceptación y cotidianidad alterada de Pedro Paunero, Cronaca di Covidio Imperatore, epigramas sobre el COVID de Alfonso López, con ilustración de Alejandro Magallanes, Apocalipsis ahora, el cine que vino del futuro, crítica y clínica de JJ Flores Hernández, La caverna de Hugo Lara, La pandemia y el retorno al pasado fílmico de Eduardo de la Vega Alfaro, y La nueva normalidad, texto e ilustración, nada más y nada menos que de Alejandro Magallanes. Pues sí, Año COVID es un volumen doloroso, inquietante, entretenido, ofrece un panorama de lo que enfrenta la cultura mexicana, específicamente el séptimo arte nacional, que es con este coronavirus, pues que sorprendentemente paró todo, los cines, las producciones, y también creo que este libro pues es muy oportuno para ver dónde estamos situados. Pues se encuentra en este espacio virtual, se encuentran con nosotros pues algunos de los autores, no todos: Norma Lorena Loesa, maestra en estudios latinoamericanos; Eduardo de la Vega Alfaro, investigador y crítico de cine; Pedro Paunero, novelista y crítico de cine, ¿no? Pues empezamos con Hugo Lara, por supuesto, el impulsor de este volumen tan inquietante. Es director de la película Cuando los hijos regresan, una comedia entretenida. Ha publicado como autor varios libros, más reciente se titula Zapata en el cine, y es director editorial del portal Correcámara, instancia que junto con Alfabile Cinema lanzan pues esta novedad. Hugo, ¿por qué recoger lo inmediato de la emergencia sanitaria en un libro en versión digital? Hola Columba, un gusto estar contigo y con todos los amigos con los que compartimos esta presentación y todos los que nos siguen. Y también, bueno, aprovecho para unirme a la despedida, a la pena por el fallecimiento de Andrea. Bueno, pues este libro viene
tiene su origen en esta, pues justamente en este momento de confinamiento, digamos, algo que sí nos permite el confinamiento, el encierro, es seguir escribiendo, ¿no? Creo que es una de las actividades que, pues, que se prestaban en automático para todo este momento de reflexión y de incertidumbre, ¿no? Entonces, desde el portal de Correcámara, varios de los amigos que participan en este libro, pues estuvimos escribiendo sobre películas que tenían familiaridad con el momento, con la epidemia, con los virus, con el apocalipsis, una serie de situaciones, y publicamos varios textos y surgió la idea de escribir un poco sobre este momento desde nuestras perspectivas personales y dejarlo consignado en un libro electrónico, ¿no? Que tuviera, digamos, un mayor valor en hacer un registro fresco, inmediato de lo que está ocurriendo y de lo que sentimos y de lo que compartimos con muchas otras personas, de lo que vemos en las redes, de lo que se ha debatido, de las noticias y desde luego desde la película, porque desde las películas, desde el cine, que es el universo que nos permite a nosotros aproximarnos a todos estos temas, ¿no? Como tú dices, se han publicado mucho respecto a la mala situación que padecemos y también sobre la cultura, cómo pues ha afectado a todo este sector el coronavirus. El cine es uno de ellos que se encuentra muy mal, en la cuerda floja de una manera como nunca, ¿no? ¿Qué desean transmitirle al lector con este libro, Hugo? Pues hay varias ideas. Ciertamente es un libro que está hecho en medio del momento, al calor de la situación, pues, ¿no? Y eso pues, nos permite a lo mejor pues, tener tratar de tomar el pulso desde adentro. Esa era nuestra intención, ¿no? O sea, compartir nuestro sentir, nuestras reflexiones, nuestra propia incertidumbre, ¿no? También como un ejercicio de catarsis individual, personal, de cada uno de los autores. Y cada uno lo explora de distintas maneras, como pues, iremos viendo, ¿no? Uh-huh. Exorciza. Tuve la fortuna de leer el libro antes que nadie y pues creo que exorciza mucho y pues sí nos pone la antena de cómo la cultura, si no se refuerza, si el cine no se refuerza, si la pintura, la música, la literatura, pues vamos a estar enfermos también mentalmente y moralmente. Eso es lo que me mostró el libro. Hugo, ya se puede, año COVID, adquirir desde este momento en plataformas. Se pueden bajar el libro gratis en correcámara.com.mx, del que tú estás a cargo, y en vivir en tvcine.com de Alphaville. Cuéntame cómo lo puede hacer el lector en este momento para que nos acompañe en tiempo real. Sí, es un libro gratuito en el que, bueno, también invitamos a quien quiera hacerlo, puede donar, ¿no? Una cantidad simbólica, 50 pesos o lo que sea. Y entran al portal, lo estamos viendo ahorita en la pantalla, hay un banner ahí a la derecha, con la portada del libro justamente, y en ese banner, si ya le damos clic, nos da la opción de descargar y de donar. Es un libro, pues, básicamente, pues, en el que, como les refería, queríamos compartir una serie de preocupaciones, de inquietudes y de reflexiones. También, bueno, pues hay algunos textos que son más juguetones, ¿no? Como lo que escribió Alfonso López. Bueno, ya los iremos desgranando. Uh-huh. Y Magallanes, y además de las ilustraciones, ¿no? Que están integradas al libro. Uh-huh. No, sin duda, el libro, pues, atrae, y me llamó mucho la atención el estilo, la forma de escribir. No sé si
se pusieron de acuerdo, es muy ameno, muy directo. Los jóvenes estoy segura que no se les va a complicar y van a pasarlo muy bien a pesar de tener un espejo pues muy, muy negro en ese momento cuando estén en el libro, pero también se van a entretener. Norma, haces referencia a las películas en torno al fin del mundo, que ya son parte de nuestra cultura, películas sobre desastres nacionales, guerras, también mucho sobre la llegada del anticristo. Platícame, ¿qué te hizo abordar este panorama para este libro? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a Columba, a todos los que nos escuchan y a los compañeros que aquí me acompañan. Bueno, pues como ya dijo Hugo, la idea de escribir estos textos, de hablar de estas cosas, surgió de una manera casi natural, ¿no? Cuando entre nosotros decíamos, bueno, esto se está poniendo muy complicado, y todos teníamos reflexiones, ¿no? Distintas reflexiones al respecto. A mí me pareció que viendo los memes, viendo los comentarios, viendo la cultura general en las redes, lo que tenemos acceso, había como una idea de cómo sería el fin del mundo y cómo nos imaginábamos el fin del mundo. Y si bien es cierto que tiene mucho tiempo que esta idea está en nuestra cabeza por distintas razones, a mí me dio la impresión de que la idea que teníamos del fin del mundo era una idea sobre todo cinematográfica, ¿no? Uh-huh. Cuando yo veía los memes estos, ¿no? Donde decían, híjole, como yo me imaginaba el fin del mundo, y bueno, me imaginaba Blade Runner, y me imaginaba Terminator, y me imaginaba zombies por todas partes, y nada, que estoy aquí en teletrabajo y lavando trastos y cuidando niños, haciendo... ¿Quién me cambió el guión, no? Y esa es justamente, por eso se llama así el artículo, ¿no? El apocalipsis, la idea que teníamos del apocalipsis del fin del mundo, pues viene está recuperada en buena medida de la lectura bíblica en la tradición judía cristiana de Occidente, en donde, bueno, hay distintas etapas, ¿no? Una estructura que además se refleja muy bien en distintas historias. Esta de que primero hay un juicio, ¿no? Hay un castigo, penitencia, pero uh-huh. Después de resurrección y esperanza. Positividad al final. Así es, que yo quiero pensar que vamos hacia la esperanza, ¿verdad? Pero bueno, en esas estamos. Y después de eso, pues resulta que el texto bíblico daba para muchas reflexiones y muchas formas de recuperar cómo nos imaginamos colectivamente el fin del mundo, ¿no? Claro. De una manera, uh-huh. Ese es el hilo, ¿no? Sí, Norma, esa frase, pues que todos repetimos, y que es muy popular, al decir o al explicar este momento, parece que estamos en una película de terror, ¿no? Y bueno, pues sí, el fin del mundo lo asociamos con estas películas, es nuestro principal acercamiento. Hay también literatura y hay muchas referencias también en la pintura. Aquí, pero aquí hay muchos aspectos que tú mencionas, desde buenas películas, malas películas, pero que pues brindan un momento que nunca pensamos que llegaría. Pues yo creo que incluso ahora que hemos estado encerrados y que hemos visto películas de todo tipo y hemos vuelto a ver estas películas, yo creo que incluso las vemos diferente, ¿no? Cuando nos decían, bueno, hay como varios, podemos catalogarlas de distintas maneras, que es justo lo que yo hago en el ensayo, ¿no? Están todas estas que tienen que ver, pues, con la llegada del anticristo, ¿no? Pensemos en la profecía, yo creo que de las mejorcitas, que además fija todos los clichés del género, la vemos repetida en muchas otras entregas, y uno piensa, bueno, esta película, la virtud que tenía, el gran mérito que tiene, es poder colocarnos ya no en un escenario bíblico, sino en uno contemporáneo. Y finalmente... Algo pasó, pero bueno. Tras películas batallan entre el bien y el mal. Y quién ganaría. Ahí estamos viendo a Demian precisamente. O sea, bueno, creo que el niño más aterrador del cine por muchas razones, ¿no? En la profecía, claro. Y bueno, también es muy bonita la película, el bebé de Rosemary, digo bonito,
porque está muy bien hecha, pero también Las aterradoras de Roman Polanski, ¿verdad? Muy bien. Pues Eduardo de la Vega es doctor de Historia del Cine por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor investigador en el Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, y además ha publicado pues, bastantes libros sobre el séptimo arte, que son muy debatibles e interesantes. ¿Cómo es que escogiste en este texto a dos personajes muy interesantes, hilados de alguna manera, que es Adolfo Fernández, porque viste sus cortos ahora, creo que en el confinamiento, y luego lo enlazaste con todo lo que tuvo que ver con este realizador ruso, Sergei Eisenstein, en los años 30 en México, y nos descubres a los dos de una manera muy distinta. ¿Por qué? ¿Por qué escogiste estos personajes para este momento en año COVID, Eduardo? Bueno, mira, no tanto los escogí así como algo que me cayera del cielo, sino que hablando con Hugo, como siempre, o como casi siempre, comentamos, platicamos, en fin, y me invitó a escribir algo en este libro. Yo no tenía en ese momento, y sigo sin tenerlo, algún tema que tenga que ver por ejemplo, con otros ensayos, pero pues mi propuesta fue muy sencilla desde mi punto de vista. O sea, en este momento, aunque estoy prácticamente encerrado, en el que en algunos momentos sí me siento agobiado, pues estoy interesado en dos casos, que en realidad se puentean por las razones históricas que se producen en un momento de recambio en la historia del cine, en la historia de la estructura industrial del cine, en fin, que fueron Adolfo Fernández Bustamante, por un lado, y Sergei Eisenstein, por el otro. Adolfo había encontrado dos películas que en esta especie de archivo que tiene la Cineteca Nacional, en el que ha puesto a la vista de todos una serie de rescates que ha venido haciendo en los últimos años, y resultaron trabajos que por ahí estaban mencionados en alguna biografía de don Adolfo, pero que pues resultaban muy poco conocidos, incluso para mí. Yo nunca los había podido ver. Y resultaba que Adolfo Fernández Bustamante fue el apoderado de Upton Sinclair cuando Sergei Eisenstein, el productor del proyecto de Eisenstein, cuando estuvo Eisenstein en México. Y además había hecho una promoción enorme al trabajo de Eisenstein en México a través de una serie de artículos que publicó en Filmográfico y en otras revistas. Entonces, me pareció interesante experimentar, agobiado por el COVID, qué podía salir en un ensayo hablando de estos dos cineastas, del trabajo de estos dos cineastas. Y bueno, ese es el resultado. Por ahí algunos han dicho que los que se dedican a la historia, de la arqueología, de lo que sea, pues en realidad buscan huir del presente. Entonces, estos trabajos lo confirman en mi caso muy personal. Porque vaya, ¿es mejor? Pues no sé si mejor o peor, ¿no? Digo, a ellos, en realidad, ya viéndolo y reflexionándolo, a ambos les tocó relacionarse, vincularse gracias a este proyecto producido por Sinclair y sus amigos. Les tocó vincularse justo en un momento que de alguna manera debió haber sido muy parecido a por revolución, el momento del crack. Es el momento del crack del 29-33 en este contexto. Sí. Que también el desastre desde el punto de vista económico pues era terrible. Entonces, pues después lo pensé y dije, pues sí, debieron estar viviendo eso.
padeciéndolo de alguna manera o de otra, claro, no encerrados, sino ellos sí abiertos, trabajando, en fin. Bueno, pues, padecían la libertad de expresión, por supuesto. Me fui al pasado para huir del presente. Muy bien. Y es lo que sigo haciendo. Y no, es deliciosa esa parte que relatas, como varios intelectuales como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Adolfo Besto, pues ayudan a Serguey, y es increíble cómo tiene todo el apoyo de México, ¿no? Lástima que se pelea con sus productores. Sí, pues ni modo. Bueno, eso es lo que, y de hecho ya he escrito sobre este tema, pero ahora le di una vuelta de tuerca que quizás sea, después lo comentamos si nos da tiempo, y si no, pues que los lectores se den cuenta de él. Sí, ya pueden además ahorita bajar el libro, libro digital, así es de que ojalá y ya empiecen a tener curiosidad por bajarlo. Esperemos que sí. Sí. Pedro Paunero, que tuvo complicaciones y está por teléfono. Espero que nos escuches bien y te escuche el público. Paunero es también biólogo terrestre, paramédico, nada más y nada menos en este momento, cuentista y ensayista. En la supernormalidad, cine, aceptación y continuidad alterada, hablas pues de muchos puntos muy críticos, el racismo, en Estados Unidos, ahora como vimos cuando asesinaron a este afrodescendiente, hablas de la situación de México y asocias un poco también una película muy, muy interesante, Héroes del Barro, de Robert Rosen. Y bueno, de que el coronavirus acaparó todo en los medios también, y la incertidumbre que se siente. ¿Qué te impulsó a crear este documento, Pedro? Sí, buenas noches, muchas gracias. Pues encantado de estar con todos ustedes, algunos con los cuales ya había compartido en este libro de cine y teatro, ¿no? Con Eduardo de la Vega, con Hugo también, ese gusto de estar. Pues mira, Columba, resulta que a uno las tres disciplinas en este ensayo, ¿no? Como bien lo dijiste, la biología, la literatura y la crítica de cine. Comienzo abordando la supernormalidad, que es un texto, es un concepto de la biología que crea Nico Tifergin, uno de los padres de la ciencia de la etología, es aquella ciencia que estudia la conducta animal. La supernormalidad es una serie de estímulos y elementos que él va encontrando en la naturaleza y que se aplican a la humanidad. Yo lo que hago es extrapolar este concepto. Hoy, por ejemplo, hay unas aves, los famosos cucos o cuclillos, que ponen huevos en nidos ajenos, y las aves de esos nidos, las propietarias de esos nidos, empollan estos nidos, pero de manera como si fuese entregados, ¿no? Entregados a criar y a empollar un huevo completamente ajeno. Este término de supernormalidad se encuentra Tifergin en la misma humanidad. Por ejemplo, cuando nosotros bebemos bebidas sumamente azucaradas, todos sabemos que los azúcares muchas veces nos provocan ciertos males, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a comer los azúcares sin las pulpas que contenían la fruta en la naturaleza. Al mismo tiempo, estos rasgos de supernormalidad se encuentran también en el maquillaje, por ejemplo, resaltar estas características de, por ejemplo, labios rojos, las mejillas con rubor. Todas estas características son supernormales. Lo que yo hago es, a través del cine, hacer un giro de este concepto, a través del cine filtrarlo hacia esta nueva normalidad, entre comillas, como le han denominado, ¿no? En realidad, la normalidad siempre es un estado bastante ambiguo, bastante abstracto. Jamás, en realidad, hemos vivido una normalidad, ¿no? Entonces,
el cine está bastante lleno de superestímulos, de estímulos que se podrían considerar supernormales. La superanormalidad, pues, vendría siendo precisamente a la sazón esa vieja normalidad, la posverdad incluida, aceptada aquí, aunque siempre fuera todo menos normal, en donde la hipermodernidad de este filósofo francés como Gilles Lipovetsky se da la mano con la modernidad líquida de Sigmund Bauman, ¿no? Y con sus defectos de fondo, retomada con características de distopía, ¿no? Norma hacía énfasis en este cine de la apocalíptico, de zombies. Nosotros nos hemos acostumbrado a una anormalidad a tal grado que es cotidiana, que pues no nos damos cuenta que en realidad está completamente llena de defectos, ¿no? El desempleo, la precariedad laboral, los políticos siempre prometiendo cosas que van a ser imposibles, en fin, toda esta clase de cosas que tienen características de distopía. Desde el término de Nico Tinbergen, yo le hago un giro para aplicarlo a esta, entre comillas, nueva normalidad, pero llamándola pues superanormalidad. El cine, pues, como decía, está lleno de estos estímulos y de sobreestímulos, sobre todo, bueno, pues el manga japonés, ¿no? Estos ojos enormes son un tipo de supernormalidad aplicada al cine. Yo hacía hablaba de Blade Runner 2049, con estos, los replicantes, estos androides femeninos que Ridley Scott, a través de la obra de Philip K. Dick, representa en la pantalla. La supernormalidad va a ser aplicada a los robots sexuales que ya están ahora empezando a venderse, ¿no? Entonces, bueno, Blade Runner habla de esto precisamente, de esta clase de androides super. Sí, qué miedo. Muy bien, qué miedo eso, ¿verdad? Sí, esta supersexualización de la forma femenina, ¿no? Eso es una supernormalidad verdaderamente anormal, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Por eso es que yo aplico este término de superanormalidad, jugando con la biología, jugando con el cine. Eso es lo que me llevó a hacer el ensayo, ¿no? Al principio tenía yo la idea de hacer un cuento, pero en un momento dado me termino haciendo este ensayo, ¿no? Y reflexionando sobre pues, lo que está pasando más inmediato. Si este libro era un libro temprano, yo creo que es un libro a tiempo, más que un libro temprano, ¿no? Porque estamos entregando un documento desde dentro, precisamente, y creo que ese es el valor que tiene este libro, ¿no? Este documento que estamos entregando. Así es, Pedro. Y me hiciste pensar en que la supernormalidad pues nos las dictan los gobiernos, los medios de comunicación, ahora el internet, ¿no? Pues da para mucho. Así es, sí, así es. Todo aquello que sea una exageración entra entra en esta superanormalidad, ¿no? Repito, es como encontrar estos huevos de cuco, estos huevos de cuclillo en toda nuestra sociedad, son anomalías, pero que hemos dado por algo tan de hecho que lo consideramos normal, aunque no lo es, ¿verdad? Así es. Seguimos con Hugo Lara, que pues aquí también participas con un texto que es una obra de teatro, una sorpresa también, donde aparecen unos personajes bastante indeseables a veces, pero también justificables. Génova creo que es una pintora anciana, Rosa y Benito un matrimonio joven y un gato. Y aquí pues se ve como también en una pandemia, en lo más terrible que pueda suceder en el mundo, pues el ser humano saca lo peor de sí mismo, ¿no, Hugo? ¿Sí escuchas? Sí.
Uh-huh. ¿Me escuchan ustedes? ¿Ahora sí ya? Es una obra de teatro corta, pequeña, pero justo la idea venía de esa idea inicial que empecé a comentar con los que ahora están participando. Por ejemplo, con Pedro teníamos la idea de convocar a otros amigos y que fueran textos tanto ensayísticos como literarios, ¿no? Creativos. Y bueno, al final, pues, por eso es como este concepto del libro ómnibus, es como muy variado. Hay ciertamente textos de distintos estilos, géneros, aproximaciones, ¿no? Y eso que al principio nos parecía como que pues, nos iba a quedar una especie de Frankenstein, ¿no? Creo que resultó ser una cualidad, desde mi punto de vista, ya nos dirán los lectores, ¿no? Porque efectivamente es muy variado y muy diverso, y ahí es donde cabe esta propuesta, que es una obra que habla propiamente del encierro y que escribí justamente en esta... lo que les decía, comentaba en un momento, ¿no? Si algo nos ha facilitado el encierro es la posibilidad de escribir, tener más tiempo, de estar frente a la computadora haciendo cosas y experimentando, y quise dejarlo ahí, ¿no? A ver qué pasaba, ¿no? Y creo que, bueno, pues ya los lectores nos dirán, pero fue una reflexión esta obra a partir quizá de los primeros 2 meses en que estábamos sumergidos y desconcertados y atónitos, además, ¿no? De esas imágenes que veíamos de los lugares vacíos, ¿no? Los lugares icónicos del mundo, los aeropuertos vacíos, los cruceros de turistas en cuarentena, ahí en unas vacaciones de pesadilla, en fin, había como muchas imágenes muy poderosas que nos asombraban y nos cimbraban, ¿no? Sí. Y un poco todo esto está volcado en esta propuesta. Sí, esas imágenes de ciudades enteras solas, ¿no? Las ciudades más emblemáticas realmente en soledad total. Y, claro, la gente embotellada, ¿no? Se embotellaban las cabezas, en fin, ¿no? Y te preguntaba, que esta historia me remitió a que el ser humano saca lo peor de sí cuando hay momentos terribles como una pandemia. ¿Hay algo de ahí? Hay algo de eso, mucho de eso también, ¿no? La obra pues la he estado modificando, ya son varias versiones, y la que se quedó en el libro creo que es tal vez la más pesimista, ¿no? Pero ya nos dirán, o sea, finalmente, pues después, qué les parece. Y sí hay esta idea de cómo de pronto ha habido estos abusos de ciertas personas o situaciones indeseables, ¿no? Y bueno, es parte del espíritu que está plasmado en la obra, ¿no? Ya no les cuento más para no spoilear. Yo nomás les adelanto que siempre hay personas que son vulnerables y esas son las que caen en momentos difíciles, ¿no? Hugo, ¿qué me puedes resumir de los otros textos que, pues, de la sociedad del cansancio al confinamiento de Lara, que tiene mucho sobre la tecnología y el ser humano, esta parte del individualismo, y que ya desde antes estábamos solos con la tecnología, nos ha hecho que estemos solos, ¿no? Y otro texto muy interesante, Cronaca di Covedio Imperator, epigramas sobre de López, que son unos versos donde pues se le reclama esta enfermedad, se le destroza, se le describe, se le abuchea, en fin. Hasta me gustó una parte que dice Covidio, bestia engreída y pestilente, ¿no? Y bueno, y de los demás textos, ¿no? Que también escribieron los demás autores que ya mencionamos, y luego
con las ilustraciones, por supuesto. Sí, pues el libro se completa, como dices, con otros textos, además de los que ya hablamos aquí con sus propios autores. Está este texto de Ana Lara, ella no es mi tocaya de apellido, pero no somos parientes. No son nada, no son parientes. Sí, somos muy buenos amigos. Y ella propuso escribir sobre este texto de La Sociedad del Cansancio del Confinamiento, en el que hace un enlace entre películas como Parásitos, que, bueno, pues todos lo tenemos muy presente, de Bong Joon-ho, y planteamientos de algunos filósofos también surcoreanos como Byung-Chul Han, espero que lo haya dicho bien, y pues explora justamente algunas de los planteamientos de este filósofo, como la desaparición de los rituales, ¿no? Y un poco nos remite a este momento. Creo que es un texto muy, muy bueno, se lo recomiendo, ¿no? Hay también, efectivamente, como decías, está el texto de Alfonso López, quien, en fin, encabeza Alphaville y se convirtió también en coeditor del libro. Resulta que en el caso de Alphaville, cuando empezó a hacer esta serie en el que ahora estamos al aire, ¿no? Y después del COVID, que nosotros estábamos a medio camino con lo del libro, entonces me pareció como muy apropiado tratar de acercarnos, juntarnos y obtener como su apreciación, ya que él estaba también hablando de este tema, y propuso este texto, que son unos versos, ¿no? Epigramas, efectivamente, ¿no? Y que además revelan una de las habilidades que yo no conocía de Alfonso, ¿no? Su habilidad literaria, ¿no? Además, bueno, pues él había publicado y tiene obra literaria, ¿no? Y aquí pues, son unos poemas o epigramas en tono satírico, ¿no? Creo que son como un descanso, un refresco que está a la mitad del libro. Son muy divertidos y justamente pues tienen esta característica de ser sobre todo críticos, provocadores, ¿no? Y corrosivos. Creo que lo logran muy bien. Hay otro texto también de JJ, bueno, perdón, me estoy saltando el de Adriana García. Así de los festivales. Los festivales de cine frente al COVID. Y ella se enfoca justo en uno de los temas que dentro de la comunidad del cine fue pues algo muy comentado, ¿no? Y también motivo de preocupación, porque la pandemia, digamos, provocó, ¿no? Una serie de cancelaciones en cadena desde marzo, ¿no? Y ella habla de 3 festivales en particular, ¿no? El Festival de Guadalajara, que definitivamente se pospuso, o bueno, no, se pospuso, y del Festival Ambulante. Entonces, bueno, habla de la problemática a la que se enfrentó, pues casi de forma inmediata el Festival de Guadalajara, y bueno, pues no tuvieron más remedio. Por el otro lado está el caso de la gira ambulante, que encontró una solución, ¿no? A través de las plataformas digitales que le dio muy buenos resultados. Y finalmente habla del Festival de Morelia, que estaba pues también en ascuas, esperando a ver qué pasaba. Ya sabemos, ya hay fechas anunciadas en una versión recortada, pero todo esto tiene que ver con un nuevo replanteamiento, pues no solo de los festivales, sino incluso de la exhibición misma en el cine. Sí, como vamos a ver ahora el cine, a lo mejor como lo ilustra la fotografía, ¿no? Sí, justamente es una imagen de MTV, que es parte de su promoción, de su publicidad. Es una imagen del 2006 que usaron en su promoción, ¿no? El astronauta es símbolo de ellos, ¿no? Pero nos pareció así como hecha a la medida. Ajá. Aquí la única pregunta es que vemos ahí un astronauta comiendo palomitas, pero ¿cómo lo hace? Eso creo que con el casco. O sea, hay que verlo. Sí, es toda una incógnita
cómo vamos a regresar al cine, a la pantalla grande, que espero que no sea una regla, pues ver las películas en internet, ¿no? Claro, pero sí, ciertamente, pues hay algo que ya llegó para quedarse, ¿no? Dentro de todos estos cambios que ha provocado y acelerado la propia pandemia, ¿no? Como las presentaciones de libros a través de internet, ¿no? Yo creo que esta es de las primeras que se hacen de esa manera. Muy bien. ¿Y qué resaltas de manera breve también de las ilustraciones de Horacio Flores y Fernanda Galíndez, creo que es? Fernán Galíndez, sí. Está la portada de Horacio, que es, me parece muy afortunada. Estábamos buscando una portada que funcionara para el caso y obviamente pues teníamos el interés de que fuera original. Y le pregunté a Horacio, él es fotógrafo, es cineasta también, y dibujante y pintor, artista, ¿no? Si podía hacer algo. Entonces me dijo que él, pues que había estado trabajando y ya tenía esta hecha. Mira, pues ya tienen cubrebocas y todo, ¿no? Creo que, claro, y lo ilustra muy bien, como ese sentir, creo que es una imagen de mucha fuerza, muy contrastante y también que expresa este estrés, ¿no? En el que un poco pues, estamos unos más que otros, pero bueno, es un momento de angustia, ¿no? Para muchos y de tristeza, ¿no? En fin, extraño, al menos. Y están también las ilustraciones de Fernán Galíndez, que igual muy generosamente se animó a presentar, a darnos una serie de imágenes que ilustran varios de los textos que se incluyen en el libro, ¿no? Además, bueno, de lo que ya mencionamos de Alejandro Magallanes, que también, además tiene su propio texto, que es con el que cierra el libro. Ya me adelanté, pero bueno, ya que estoy ahí lo voy a comentar. Es el que cierra el libro y que está hecho, pues ya lo verán, con base en encabezados de los periódicos. Todos los diarios, sí, hombre. Y acompañan justo al inicio de lo que se ha llamado la nueva normalidad, ¿no? Me faltó mencionar a JJ Flores Hernández. Él es también un crítico de cine y además es psicólogo. Entonces tiene en su texto pues esta mezcla, ¿no? Tanto desde el punto de vista del crítico, del cinéfilo, que hace una serie de conexiones con algunos teóricos, filósofos, y nos habla de películas emblemáticas que han estado en el ámbito durante esta pandemia, en este confinamiento, como esta película española El Hoyo, ¿no? Que justo cuando empezó la pandemia estaba circulando mucho por allí, pero también nos habla de otras películas como Las amargas lágrimas de Petra von Kant, ¿no? De Fassbinder, ¿no? Y Ágora, Alejandro Amenábar, en fin, hace una serie de conexiones que vuelven su ensayo pues muy atractivo y también muy rico en cuanto a planteamientos y propuestas de análisis, ¿no? Sí, sin duda, texto digital es muy dinámico porque se incluyen fotografías, las ilustraciones y obra de teatro, análisis históricos, análisis sociales de la actualidad, en fin, yo creo que eso es muy bueno que tenga esa variedad. Y a mí me gustaría hacerles una pregunta a todos, que va muy a tono con el programa. Y después del COVID, ¿qué? A ver, ¿quién quiere? Norma o Eduardo o Pedro, y luego ya Hugo Lara. Pues yo creo que después del COVID es la pregunta que nos seguimos haciendo, porque todavía estamos en el COVID, ¿no? Pero me parece que estamos todavía a la espera, todavía estamos pensando cómo vamos a salir de esta y en qué condiciones vamos a salir. Y yo lo pienso, sí, rápidamente para comentar, en la paradoja de
representa esto que estamos haciendo tanto con el libro como con la presentación, ¿no? Estamos presentando un libro virtualmente. ¿Por qué? Pues porque hay pandemia. Y entonces, si no hubiera pandemia, lo estaríamos presentando en vivo, pues a lo mejor sí, pero si no hubiera habido pandemia, tampoco hubiera habido libro, ¿no? Entonces, yo creo que estas son estas paradojas que estamos empezando a identificar y que nos va a costar mucho trabajo desarmar, ¿no? Es tanto como decir, estamos viviendo algo que no habíamos vivido nunca y todavía no sabemos bien a qué vamos a salir. Y eso también es muy cinematográfico, porque todavía no sabemos si se van a prender las luces, vamos a irnos a nuestras casas con la sensación de que vivimos un final feliz, un final resolutivo, un final ambiguo o un final francamente terrorífico. Esperemos que sea cualquiera de los otros tres y no el último. Así es. Eduardo. No, pues yo francamente no tengo, por supuesto, como la mayoría, una idea de qué puede ocurrir después de esto. Y por lo tanto, creo que seguir viendo cine, mientras no hay una solución palpable a esto, mientras no exista la vacuna, los medicamentos que pueden por lo menos no curar, porque pues ya por ahí alguien me dijo, no lo sé bien, que los virus no se curan, sino que se controlan o algo parecido, que no entendí muy bien. Pero creo que esta situación es un problema social y político, cultural y económico tan denso y tan complejo que no sé si a las generaciones más jóvenes como todos ustedes, pero a la que yo pertenezco, creo que nos va a marcar de una manera tan atroz que no, porque no sabemos si vamos a salir de ella o no, ¿no? O sea, no tenemos claras las perspectivas. Entonces, pues por lo menos en un caso como el mío, y creo que será el de muchos otros, pues seguir viendo cine puede ser una alternativa vital, mucho más vital de lo que ya podría ser para todos nosotros. Y por el otro lado, pues yo creo que sí hay que participar, hay que actuar, hay que, desde nuestros flancos, hay que tratar de salir, de colaborar en lo que se pueda para tratar de salir lo antes posible de esta situación, ¿no? O sea, porque después de esto, ¿qué puede haber? No lo sé, o sea, no tengo ninguna claridad, más allá de lo que pueda ocurrir después de los medicamentos, de la vacuna o de las vacunas, en fin, ¿no? No sé, también puede resultar un tanto cuanto aterrador o esperanzador, según se le vea. ¿Qué es lo que hagan las sociedades para cambiar una situación tan compleja que finalmente fue la que nos puso aquí, ¿no? O sea, porque esto creo que no cayó del cielo o no subió del infierno. Se le puede interpretar míticamente como eso, pero no, es algo que también resulta de estas condiciones, ¿no? Ahora, si volteamos un poco a 1918, por ahí, con la famosa influencia española que devastó millones, mató a millones de personas. 1918. Pues quizá tendríamos que primero voltear a ver para allá, para ver si algo de esa experiencia, que por lo demás se escondió por la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se escondió muchísimo. No se sabe exactamente cuántos murieron en la Primera Guerra Mundial y cuántos murieron de la pandemia, ¿no? Es una cosa ahí muy compleja, entonces pues no tengo perspectivas. Lo único que sé es que después del COVID, que pues para mí seguir viendo cine, ¿no? No hay otra alternativa. Pedro, ¿tú qué me puedes decir, Pedro? Pues yo estoy convencido
que después del COVID seguirá la superanormalidad. Vamos a ver, el ser humano no aprende, simplemente. El ser humano tiene una serie de experiencias históricas y no aprende en absoluto de ellas, ¿no? Tenemos la pandemia de la influenza, la gripe española, la mal llamada gripe española, y realmente lo que vino después de eso fue otra matanza, si no igual, pues más grande, ¿no? Estoy convencido que lo que hizo la pandemia, así como las guerras, porque esta es una especie de guerra sin serlo. Alguien dice que estamos en guerra, no es exactamente esto, pero sí estoy convencido que nos ha orillado al nacimiento del siglo XXI, a unas cuestiones que ya estaban ahí latentes, pero que de pronto, pues, tuvieron que ser abordadas de súbito, como por ejemplo las presentaciones vía digital, vía streaming de libros. El cine se está volviendo hacia esta clase de aplicaciones y de plataformas, salas que están cerrando. Es decir, lo que la pandemia hizo es acelerar algo que ya estaba ahí y que iba a suceder tarde o temprano, ¿no? Que ahora, bueno, pues que se nos vino más temprano que tarde, ¿no? Pero cuestiones que teníamos que aceptar y que esto nos orilló, nos empujó a de plano entrar ya al futuro tal como se preveía que iba a ser, ¿no? Yo hablo en mi texto de Slavoj Žižek. Žižek se mete en unas berenjenales como él acostumbra hacerlo. Este filósofo que pues es un cinéfilo y por eso me interesa tanto Žižek, donde dice que el capitalismo va a ser minado a través de la pandemia. Yo no creo que vaya a suceder eso. Lo que sí va a suceder es que va a haber una cantidad inmensa de pobres, más o menos en paralelo a lo que ocurrió en 1929 con el crack. Si nosotros nos damos cuenta, otra vez juego con el título de mi texto, jamás ha habido normalidad. Todo el siglo XX comenzó con la Revolución Mexicana, siguió con Revolución Bolchevique y en medio tuvieron la Primera Guerra Mundial. Es decir, es un siglo de violencia completa y absoluta. Nosotros no hemos tenido una guerra tal cual y es por esto que hay generaciones como la nueva generación Staway, la generación de cristal, ¿no? Porque nos han enfrentado a estas situaciones extremas a las que se enfrentó el hombre del siglo XX. Pero pues resulta que la generación de cristal actual tuvo que despertar y tuvo que entrar a estas dinámicas a través de una pandemia que nadie esperaba. Simplemente, si nosotros supiéramos un poquito de biología, nos vamos a dar cuenta que los virus están ahí. Y los virus, olvidémonos de todo ese complot, estas teorías de la conspiración y que los virus son creados. A nadie le conviene crear virus porque simple y sencillamente se te sale del control. Así de fácil. Eso es absurdo, ¿no? Esto es parte de la ciencia ficción, es parte del cine también, pero no le conviene a ningún país crear virus porque ellos mismos van a ser contagiados. Los virus están ahí. El cambio climático y toda esta corrupción que hemos hecho con la naturaleza, lo que va a hacer es como meterle el palizo al avispero, simplemente, ¿no? Los virus se encuentran dentro de un hospedero, un animal que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo burdo, ¿no? Es un oso polar. El oso polar está en su hábitat y de pronto, pues cuando está obligado a migrar este oso porque su hábitat está siendo degradado, el virus que va dentro del oso polar tiene contacto con un cazador. El cazador es contagiado y entonces esta persona va a llevar el virus, como en la película de Roman Polanski de la danza de los vampiros, como dice al final el profesor Abronsius, bueno, pues va a diseminar el mal por el mundo, ¿no? Eso es lo que va a suceder con el cambio climático también. Los virus están ahí y se quedan en la población. Sí, como decía Eduardo, así es, los virus no se curan, se desactivan simplemente porque los virus son un pedazo de vida, un fragmento de aquello que forma la vida, pero no están vivos. Los virus son una especie de programa una verdadera maravilla de la naturaleza, porque son sumamente
antiquísimos, primitivos, entre comillas, pero sumamente efectivos. Son fragmentos de ADN o de ARN con una cubierta de proteína. Es decir, son una especie de robots que tienen una programación de simplemente atacar a un hospedero para que inyectarle su propio ADN a la célula de ese hospedero y replicarse, porque ellos no tienen la capacidad de reproducirse ni de replicar. Obligan a las células del hospedero a replicarlos. Esto es una verdadera maravilla de la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que va a suceder después del COVID, pues creo que vamos a seguir siendo los mismos, un poquito más anormales de lo que ya éramos, y que por supuesto, pues el cine siempre es una respuesta. El cine siempre es una aventura y el cine siempre es una salida a toda esta, a la atrocidad cotidiana, ¿no? Como decía Saramago, el infierno está abriendo la puerta que da a la calle. Entonces, pues creo que eso es lo que lo que va a continuar, ¿no? La anormalidad va a continuar allí, cotidiana, un poquito más torcida, un poquito más terrible, ¿no? Y en efecto, pues como todo es azar en el universo, pues no tenemos verdaderamente claro, pues que va con claridad los detalles de esta nueva era, ¿no? Porque vamos a entrar a una era post-COVID, por supuesto que sí, así es. Eso es lo que yo creo que la humanidad no entiende, la humanidad no aprende de la historia. Claro. Hugo, te toca. Me gusta mucho cómo lo... Sí. Me gusta mucho cómo lo plantea Pedro, hablar de que efectivamente la normalidad nunca ha existido, ¿no? Y siempre hemos vivido en distintos tipos de anormalidad, pero efectivamente ahora lo que viene después del COVID, pues es una gran interrogante, ¿no? O sea, todavía no alcanzamos a verlo, o por lo menos no en todos los rubros, pero sí claramente en algunos, ¿no? O sea, en los efectos económicos, por ejemplo, ya hablamos de los efectos sobre la industria, en particular del cine, ¿no? O sea, sobre las nuevas dinámicas que supone, ¿no? Las filmaciones, por ejemplo, donde se está hablando ya de unos controles sanitarios, ¿no? Donde haya una serie de medidas en este sentido y que esto tiene un impacto en los presupuestos. O sea, es una temática importante que pues ahora se está debatiendo en este momento y que tendrá efectos pues en los siguientes años, ¿no? O sea, en los siguientes 2, 3 años, no sabemos qué vaya a pasar, si habrá pronto una vacuna o no. Eso es en cuanto a los rodajes, la exhibición lo mismo, totalmente paralizada, la gente pues no va a regresar a las salas tan fácilmente, tendrá que haber unas nuevas condiciones, crecerá el consumo de las plataformas como ya creció, ¿no? En fin, todos esos efectos económicos pues nos ponen un poco en predicamento a todos los que vivimos directamente de la actividad del cine, ¿no? Y creo que eso genera pues estrés, preocupación, depresión. Eso es real, ¿no? Eso es hoy mismo una realidad de la gente que está en sus casas guardadas, y conozco personas que no han salido desde marzo de sus casas y sé de historias de gente que tiene mucho miedo de salir ahora, ¿no? Sí. Entonces, bueno, todo ese efecto psicológico pues sí tendrá unas consecuencias en los siguientes meses y ya después a ver qué pasa, ¿no? O sea, sí, definitivamente a la comunidad de la cultura, como a otras más áreas, les será muy complicado la nueva normalidad, como tú dices, y el cine, que yo creo que es una de las áreas donde todos se tocan y todos están en equipo, pues le va a afectar bastante a los rodajes. Y otra de las cosas es que pues ya muchos actores ya no resisten la parte económica, ¿no? Ya están en las últimas, y cuando muchos creen que tienen dinero, son muy pocos los que tienen dinero. Entonces los actores también están... Pues, y aunque hay ayudas, pues no alcanzan todos, ¿no? Y bueno, ya cumplimos
una hora del programa. No sé si hay preguntas. ¿Nos mandan a felicitar? Tampoco, ¿verdad? Yo creo que vamos a ver qué preguntas hay. Dice, excelente presentación, se agradece la iniciativa de Hugo Lara, me parece interesante el ensayo de Pedro Paunero, que viene de distintas perspectivas, sobre todo el punto de vista biológico. Felicidades a todos los participantes. ¿Habrá otra pregunta? Creo que no. Sonia Ricker, yo también lo veo, saludos. Hola, Sonia, saludos. Roberto Ponce, de la revista Proceso. Felicidades a los participantes y a la conductora. Mira nada más, para Norma, ¿cuál es su método, las horas que dedica a la creación, su sentir sobre la soledad y el arte? Híjole, pues qué pregunta tan interesante, porque nunca me lo he planteado como una metodología. Y yo aquí lo que quiero decir es que, bueno, pues escribir para mí siempre ha sido como una posibilidad de decir muchas cosas. Y el cine, bueno, pues es otra de las cosas que más me gusta en la vida. Entonces, yo en este caso, yo concuerdo con Hugo, la misma pandemia nos dio la oportunidad de sentarnos a reflexionar, de escribir todas las cosas que queríamos decir, y en este caso, pues encontrar el vínculo del cine, ¿no? Que era como lo que nos trae aquí a hablar de estas historias. Pero agradezco mucho la pregunta y por supuesto que creo que todo tipo de creación tiene más o menos este proceso, ¿no? El de pensar, sentir, escribir y tratarlo de comunicar, que es lo más complicado. Muchísimas gracias. No sé si haya... Horacio Flores manda saludos. A ver, vamos a seguir viendo. Rosalba Bertes de la Fuente, de acuerdo, nosotros mismos hemos contribuido, somos irresponsables y pues sí, ahorita hago una pregunta al respecto. Lía Rueda, saludos a todos y muchas felicidades. Gracias. Vamos a ver qué. Rosario Vidal, ¿cuál es la nueva aportación sobre Eisenstein? Creo que es para Eduardo, directo al corazón, la llaga. No, bueno, ya lo verán, el ensayo, bueno, los que lo lean, el ensayo es una puesta al día de algunas cosas que ya he avanzado, pues, en particular sobre la presencia, que fue breve, de unos cuantos días, de Eisenstein y su equipo en Colima. Sí, eso es una parte muy, muy padre, de que además Pacífico. Y que fue a tomar varios aspectos, ¿no? Sí, y está muy vinculado ese viaje con, digamos, sería la parte documental, por así decirlo, porque aspira este texto a ser la base de un documental sobre ese tema. La parte documental de lo que fue, lo que ya se mostró de alguna manera en la película de Peter Greenaway, Eisenstein en Guanajuato, que habla del vínculo de Eisenstein y un promotor cultural que había en esa época. Mantuvieron una relación amorosa, erótica, intensa, sexual, en fin. Y ese viaje en particular estuvo motivado por este vínculo, y por ahí es por donde hurgamos y tratamos de desentrañar parte de esta situación, en un momento también en el que la situación de Eisenstein ya en la Unión Soviética iba a ser muy compleja por esa condición homosexual, ¿no? Que tuvo que después guardar muchísimo, meter en el closet, pues por la situación muy clara del estalinismo, que también fue una de las tantas fases totalitarias de la historia que se volcó, entre otras cosas, contra las prácticas homosexuales, entre otros. Pues sobre eso, ¿no? Sobre eso habla
el ensayo y por ahí algunos detallitos también que creo que son interesantes, como haber encontrado nuevos documentos y algunas referencias que yo no conocía y que precisamente mientras estaba el COVID, pues encontré y por ahí puse en el ensayo. ¿Te gustó investigar vía internet? Sí, también ve internet, pero por ahí también otras cuestiones, ¿no? Más un poco más sofisticadas de imagen y demás. Entonces, es una hipótesis, como todo elemento histórico, pero que mi intención es que entre al debate de uno de los periodos históricos del cine mundial y del mexicano, bueno, del que se hizo en México. En esa transición del cine que antes se llamaba mudo y después sonoro y que yo ya me cansé de decir que es sincrónico. Oye, Eduardo, y sigue, Sergei era tremendo, y gastalón, se daba la vida y se acabó el dinero de los productores, y era un relato de verdad. No, eso no lo abordo en el ensayo, pero en realidad no, ya viéndolo bien, haciendo sumas y restas y cotejando como es lo que hay que hacer, por ejemplo, como con Santa, que es una película que se filma también más o menos en el mismo periodo, no era tan caro, ¿no? El problema es que el productor que lo apoyó, pues no sabía de producción, no tenía clara idea, se metió en un berenjenal. Le fascinaron las imágenes que Eisenstein había filmado en México, que le mandaba, y después ya no supo cómo salir de esta situación. Entonces, es una situación muy compleja, pero si a dineros nos vamos, creo que no, creo que no fue tan caro, porque además no usó estudios, no pagó actores, nada. Wow. Entonces, no, y bueno, y si lo comparas con una película hecha en Hollywood en el mismo momento, por alguna de las majors, mucho menos, ¿no? Bueno, vamos, 10% de lo que costaba una película de esas o menos. Entonces, no, es muy discutible, pero creo que no, desde mi perspectiva no. Ok, no sé si hay más preguntas. ¿Quieres agregar algo, Hugo? Sí, perdón. Sí, es que aprovechando ahora sí el conocimiento de Eduardo, mencionó justamente en algún momento de la epidemia de la influenza española durante la Revolución Mexicana. Y creo que en general el cine mexicano ha consignado poco, ¿no? Ese tipo de casos. Está la película del Año de la Peste, pero pues basado en la película de Felipe Casal, pero está basada en la novela del mismo título. Y creo que no ha habido ninguna película, por ejemplo, de la influenza del 2007, donde se aluda. Pero me acordé que la segunda versión de Enamorada, la que está filmada en inglés, que dirigió el Indio Fernández, pero que no es protagonizada por esta actriz hollywoodense Paulette Goddard. Ahí modificaron el guión y sí hablan de la influencia española del 17, pero sí, hay algo más. ¿Recuerdas? Bueno, sí. está la epidemia de Río Escondido, el momento epidémico en Río Escondido, que también trastoca tanto cuanto el argumento. Sí, es verdad. Vuelve a López Moctezuma, Carlos López Moctezuma, lo vuelve bueno en ese momento, ¿no? En ese periodo, que tiene miedo a morir. Pues sí, de alguna manera. Pero son ficticias eso, ¿no? Sí, claro. Pero es una de las pandemias pero muy breve, es muy breve, ¿no? Dramáticamente es un tanto cuanto breve. María Candelaria, ¿no? También. María Candelaria, hay otro momento, ¿no? en Tehuantepec, la película de Miguel Contreras Torres, también, esa sí retrata un momento de una pandemia que sí hubo en 1907 también en el sur, sureste, por ahí, ¿no? Que fue una pandemia de cólera. Estas otras que también, cólera morbus o alguna de esas, que también arrasaba, pero
La película da a entender cómo los primeros que arrasa pues son los trabajadores de las vías férreas. Claro. Entonces, prácticamente al final es eso, se narra eso en la película. Pero digamos así, como eje dramático de toda la película, No hay. la de Felipe, nada más. Nada más. Este. Que acaba de pasar en el canal. La soldadera, ¿no? Y está en filmografía. ¿Cuál? Algo, ¿no? ¿En cuál? La soldadera. En la soldadera. Sí, sí, también por ahí algún momento que se alude una peste. Bueno, en Nazarín de Buñuel también hay otro momento, cuando hay otra peste, que incluso mata a personaje, ¿no? Recuerdo a, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Recuerdo a Sí, Pedro. que en un documental que se llama El desastre en Oaxaca, Sí. se caen los muros del cementerio y precisamente queman los cadáveres, bueno, los restos de los muertos del cólera morbus. Exacto. ¿De acuerdo? Sí. Era justamente el cólera morbus de 1907. Ajá. Sí, así es. Sí. Sí, pero así como chispazos, ¿no? Aunque hay un documental que hizo History en el 2009 cuando la influenza, pero Final, ¿no? sobre México. ¿Perdón? Que Adriana nos comenta que el final de Vámonos con Pancho Villa cuando quema También, claro. Sí. el cadáver Sí, cierto. de San Pablo, ¿no? Una de viruela. Sí, Ahí era viruela. Con Pancho Villa, dice Adriana García Torres. Ajá, exacto. Sí, una escena muy dramática y memorable, ¿no? A la gran escena dramática de la película. A ver, vamos a ver si tenemos más preguntas. Aquí Tulpa Cermeño Suazo. Saludos al maestro de la Vega Alfaro y a todos. Felicidades y gracias. Gracias. Una persona dice, en muchas películas se muestran las secuelas de la polio, sobre todo en los niños. Sí. ¿Sí? Sí, por ahí sí. Vamos a ver si... Sí, pero... ¿Sí, Hugo? En ese caso no sé si eso se consideraba como epidémico, ¿no? Creo que no. Bueno, Pedro nos puede decir, creo que la polio no es una epidemia. ¿O sí? No, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Es una enfermedad como muchas otras que también pueden pasar. Pero bueno, yo recuerdo que en la epidemia del 2007 de influenza, pues también resultó un momento muy insólito y extraño para todos, pero no se tradujo pues en una, por lo menos en una película, ¿no? Que yo recuerde, ¿no? En el documental. Parecía que era un momento... Pues es que yo creo que no fue tan traumático, porque no estuvimos encerradas tanto tiempo, no vimos todos estos estragos económicos, ¿no? De alguna u otra manera, no lo vimos de manera tan crítica y tan angustiante como estamos viviendo ahora. No, ni de lejos, no hay comparación, creo yo. ¿No? Y creo que hay ahora... Y los efectos que va a tener... Perdón, Hugo. Es un hecho que los efectos que va a tener, porque es un hecho que esa producción de cine que venía ascendente en México desde hace unos años, sí, ya se acabó, ¿no? Sí, va a haber una baja de producción. Más bajo. Pero mira, va a ser muy interesante porque ha durado mucho tiempo el confinamiento y con la tecnología, pues muchas instituciones y empresas, festivales han convocado a que filmen sus cortos las personas dentro de su casa. Yo creo que ahí va a ser muy interesante esa parte, ¿no? Sí, bueno, de hecho, tú lo mencionas en alguno de tus artículos, ¿no? Columba. Sí. Estás hablando últimamente de esta fenomenología en el cine, y también vas llevando como
una crónica de lo que está ocurriendo, tanto en los festivales como Ujú. producción y todo eso. La Filmoteca incluso hizo una convocatoria. Sí, cierto. También Esta serie que CMX, sacó Netflix, Netflix acaba de la sacar. de Hecho en Casa, Ajá. y en el que hay, por cierto, cortometraje de Natalia Beristain y de Sí, Por México, pero hay es de Pablo Larraín Ujú. y Sorrentino, varios cineastas importantes. Sí, va a ser muy, muy interesante esa parte. Déjenme ver si hay más preguntas o más, bueno, si aparecen más preguntas, a mí me gustaría, porque está muy, muy palpable en uno de los textos de que los dos polos, de que la gente tiene miedo y no sale, y otras que no creen. En los textos en un año COVID viene esta parte. ¿Qué opinan al respecto? ¿Que la gente no cree? ¿Es una parte cultural también que tenemos o en el libro está ahí expuesto de alguna manera muy pequeña, pero sí me llamó la atención que estuviera ahí? Bueno, yo creo que el no creer es Sí. parte de la pandemia misma, ¿no? O sea, estamos viviendo algo tan extraordinario que por un lado puede ser difícil de creer, pero también es verdad que no tenemos como muchas maneras de sentir confianza, ¿no? Por ejemplo, en los mensajes oficiales y demás, ¿no? Entonces, el no creer también es parte de toda esta, pues, este ambiente que vivimos y que muchas veces resulta tan complicado y nos está resultando tan complicado de asimilar y de entender. Y pensémoslos también de esta manera, ¿no? Si en otras ocasiones hemos creído y nos han fallado, pues ¿por qué habríamos de creer ahora, ¿no? Claro. Es parte del contexto en el que vivimos y en el que estamos aprendiendo a lidiar con algo diferente. no, hay otros factores también, las religiones, en fin, que creo que no han jugado el papel, no han estado tampoco a la altura. Y bueno, toda una serie de cuestiones culturales también, históricas, estructurales, etcétera. Uh-huh. Eso ha hecho todavía más complejo un es. fenómeno que de por sí es muy complejo. Pues ha habido factores que lo han hecho todavía más complejo y por lo tanto, mientras más se complejice, creo que es más prolongado ese qué después del COVID, ¿no? Sí, Como Pedro, precisamente. incluso la Asociación de Filósofos del Laboratorio de Filosofía de la UAM Iztapalapa dicen que la sociedad no va a cambiar porque además pues ya desde hace mucho los gobiernos han retirado la filosofía en las escuelas, así como la historia, ¿no? Fue terrible. Así es. Más bien pensemos en esto, en esta otra opción, que en algo tan esperanzador. Pero dentro de eso también puede haber algo esperanzador. No sé. Sí, a ver, vamos a ver si hay más preguntas. No sé si alguien quiere agregar algo más preguntas, más comentarios. Creo que ya deben de bajar año COVID para que lo lean también. Y en 2 días más o 3 días va a estar en la otra plataforma, creo, ¿verdad, Hugo? Entonces, pero por aquí creo que... Así es, sí. Felicitaciones, ¿qué más? Bueno, pues creo que... Ajá. En este sitio, Vivir tu Cine. Vivir tu Cine. Ahí vamos a encontrar también el libro en unos días más, que ojalá y si puedan, pues yo creo que nos vamos a despedir con un comentario, si me hacen favor, de cada quien respecto a qué experiencia les deja esta participación en este libro Año COVID, que son notas, bueno, para mí no son notas, pero ustedes le pusieron el subtítulo Notas sobre el cine y la cultura durante la pandemia 2020. Empieza el coordinador. A ver, Hugo. Bueno, la verdad es que creo que es un esfuerzo que dentro de toda esta situación tan confusa y desconcertante, pues
fue disfrutable en la medida en que íbamos recibiendo los textos, los íbamos revisando, corrigiendo. Por cierto, quiero también agradecer a Miguel Ravelo, que es coeditor del libro y que ayudó mucho en la revisión. Uh-huh. Y también en entender la lógica de los libros. Nosotros ya hemos publicado varios libros electrónicos y es algo pues que queremos también impulsar. Creo que dentro de todo, efectivamente, esta situación, esta coyuntura, pues nos ha permitido desarrollar más este tipo de propuestas, ¿no? Año COVID, pues, encierra este abanico de opiniones, como decía, esta diversidad de perspectivas y de dudas y de interrogantes que tenemos, ¿no? Esperamos que los lectores, pues, lo descarguen, lo vean y lo comenten, ¿no? Creo que es una de las aportaciones que buscamos, ¿no? Claro. Norma. Bueno, pues yo coincido en que esta fue una enorme y gran oportunidad para poder reflexionar en conjunto. Agradezco muchísimo la oportunidad de Hugo, también por supuesto a los editores, a Miguel Ravelo que hizo observaciones muy interesantes, a todas quienes pusieron esfuerzo en este libro. Y yo solamente quiero decir que para mí lo que queda muy claro es que parte de lo que nos hace humano es la posibilidad de contar historias, ¿no? Y creo que las historias las vamos a seguir contando de maneras diferentes, con recursos distintos, con miradas plurales, pero vamos a seguir contando historias y eso me parece que es lo más enriquecedor de todo esto. Y por otra parte, pues también coincido, un lector no es nadie si no tiene quien lo lea. Entonces los invitamos a que nos lean y que también tengamos conversaciones abiertas con ustedes. Muchísimas gracias a todas y a todos. Eduardo. Bueno, yo agradezco muchísimo la oportunidad de escribir una vez más en otro de los libros que está publicando, que viene publicando la revista que coordina muy bien, excelente, Hugo Lara. Solo diría que de alguna manera el trabajo que yo hice para este libro, que me interesó mucho difundir a través de esta situación, pues también se conecta con otro de los libros electrónicos de Correcámara, con el que hice con Elisa Lozano sobre Adolfo Best-Mogart, que también habla de un personaje que estuvo involucrado con todo esto de Eisenstein. Y pues me temo que será, por otro lado, es decir, me temo también hay que tomarlo con sus consideraciones, pero me temo que para mí en lo particular será un trabajo que espero no olvidar ni siquiera más allá del Alzheimer, ¿no? Así es. Así es. Pedro. Yo creo que estoy convencido que el futuro nos alcanzó con esto, con la pandemia, que nos obligó a aceptar, como comentaba hace un momento, cuestiones que estaban allí latentes y que ya nacieron por completo, ¿no? El mundo digital, decía David Cronenberg, el futuro se va a luchar en la videoarena. Bueno, ya no es la videoarena, es ahora la pantalla del ordenador, de la computadora, de la laptop, del celular. Hacia allá va el cine, hacia allá van los libros. Eso solamente nos empujó un poquito a lo que ya estaba, que ya se veía venir, y que a través de este ombligo cósmico que es electrónico, que es digital, sigue habiendo solidaridad y compañerismo entre todos nosotros. Hugo siempre ha mostrado esta gran amistad, este compañerismo, al invitarnos a esta clase de proyectos. Quiero, de verdad deseo que continuemos haciéndolo, que vengan muchos más libros electrónicos o impresos. Yo amo el libro impreso, no soy un profeta del fin del libro impreso, ¿no? Yo creo que todavía tiene muchos años por delante el libro impreso, pero iba en algún momento del siglo XXI a mudarse al mundo digital por completo, ¿no? Y que yo me sentía acompañado de todos ustedes, de todos los autores,
del coordinador de los editores, y cada vez que recibía los correos electrónicos a través del grupo de WhatsApp, etcétera, y me sentía acompañado, ¿no? Seguía siendo esta hermandad, entre comillas, ¿no? Que tenemos alrededor del cine, y que, pues, a pesar de estar cada uno en casa, tenemos esta comunicación, repito, a través de esta especie de ombligo cósmico que es los medios digitales, ¿no? Entonces creo que el futuro nos alcanzó y que hay que aceptarlo, casi no tal cual. Hay que irnos adaptando, porque o nos adaptamos o perecemos, tal cual. Así es. Pues sin duda este libro Año COVID subraya en analizar nuestra identidad, nos remitió al pasado, nos sitúa en el presente y bueno, nos hace pensar en nuestro compromiso social hacia el futuro. Y pues invito a que lean el libro, de verdad es un deleite, y qué bueno que surge este libro en plena pandemia, ¿no? A lo mejor ya tienen otro en mente, y bueno, decir que que la publicación, la liga de la publicación del libro la dejaremos en los comentarios para que quiera descargarlo, y pues no sé si no quieren agregar algo más o algo, nos despedimos. Gracias, Hugo. Pues, No sé, ¿quieres agregar algo más? Agradecer a todos los que no están aquí en la transmisión, a todos los demás coautores, pero que nos están siguiendo, mandarles un saludo y bueno, a Ana, Adriana, JJ, Alejandro Magallanes y Miguel Ravelo, ¿no? Y Horacio Flores, Fernán Galíndez, creo que ya, ¿no? Fue precisamente por eso lo llamamos un libro ómnibus, donde cabemos todos. Cabemos todos, exactamente. Muchas felicidades a la conductora. A distancia. Muchas gracias, Columba. No, muchas gracias por haberme incluido en esta presentación y por ser privilegiada de leer el libro antes que se publicara, y les deseo que se lea mucho, y pues no queda más que decir que sí ha sido un año COVID muy, muy, muy fuerte y muy raro y inédito, definitivamente. Y nos despedimos. Gracias, Hugo Lara, Norma Lorena Loesa, Eduardo de la Vega. Gracias, Alfonso. Pedro Paunero. Y a Jaime. Gracias, Alfonso. Yo creo que pues seguirán las preguntas, no hay respuestas, ¿verdad? Y hay que recordarles al público que el 27 de julio es el 9º programa de esta serie, y después del COVID, titulado La Escuela del Cine, segunda parte. No se lo pierdan. También es pues una situación tremenda por la que están pasando las escuelas, y que vienen fechas difíciles todavía para acudir a los sets y a filmar. Las escuelas del cine tienen que tener más creatividad, como siempre, con menos presupuesto, y bueno, ya no hablemos de la situación de los largometrajes y las producciones que van a contar con menos dinero, ya que al cine se le recortó pues también un dinero muy considerable, el 12%, y bueno, pues menos yo creo que apoyo va a haber para el cine mexicano, lo cual es una lástima, porque estaba un número muy, muy importante de producciones, y como siempre teniendo un lugar muy importante en los festivales el cine mexicano. Muchas gracias, buenas noches, cuídense mucho, y estamos en contacto. Un gusto de verdad estar con ustedes.